Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, en esta oportunidad vamos a revisar un nuevo algoritmo. De hecho, es de los más populares para la ordenación de elementos. Ese algoritmo se le conoce como Merge Sort o como coloquialmente se le conoce como el algoritmo de divide y vencerás. ¿Por qué? Porque va a utilizar ese concepto para dividir en partes nuestros arreglos, organizarlos y luego fusionarlos. Entonces ese es el principio de este algoritmo, pero vamos a ver una explicación teórica para que observes cómo es que funciona a través de un ejemplo. Bueno, pues el algoritmo de Merge Sort pues es un algoritmo muy popular, conocido sobre todo por su eficacia y estabilidad. Este algoritmo sigue el enfoque de divide y vencerás para ordenar un arreglo o matriz determinada de elementos. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo gráfico. Observa el algoritmo antes de empezar a la parte gráfica. Lo que busca este algoritmo pues es básicamente a partir de un arreglo de elementos dividir de manera recursiva en dos mitades hasta que ya no se pueda dividir más. Es decir, tenemos un arreglo de cierta cantidad de elementos, inicialmente lo parte en dos, pero cada una de esas mitades la va dividiendo hasta más no poder hacer esa división. Hasta que llegue a ese punto viene el concepto de conquistar, es decir, cada subarreglo se ordena individualmente. Entonces, pues se van a hacer esas pequeñas ordenaciones a partir de los subarreglos, y una vez que estén ordenados se fusionan para tener ahora sí un arreglo ordenado. Esto va a disminuir significativamente la cantidad de comparaciones que se van a hacer, porque como lo va a ir dividiendo, pues no es necesario recorrer todo el arreglo nuevamente. Entonces observemos cómo se ve gráficamente. Mira este pequeño ejemplo con 4 elementos para que quede más claro. Tenemos 38, 27, 43 y 10. Observa que están desordenados. En el primer paso se va a dividir este arreglo en dos, con un subarreglo de 38 y 27 y otro subarreglo con el 43 y el 10. Bueno, ahí ya lo tenemos. Luego se va a dividir ese subarreglo de 38 y 27 en otro subarreglo, pero observa que ya no se puede dividir más. Lo va a dividir en el 38 y el 27 y el otro pues de igual manera en 43 y 10. Son elementos individuales prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ya los tiene. Ahora los va a ordenar esos pequeños subarreglos. En este caso los va a intercambiar. El 27 con el 38 pues los ordena de manera ascendente, y lo mismo sucede acá. Aquí ya los tenemos ordenados esos pequeños subarreglos. Bueno, al momento de querer hacer la fusión, pues vamos a hacer algo similar, y en este caso lo que va a suceder es la ordenación a través de la fusión de estos subarreglos en uno solo. En este caso se va a ordenar respectivamente el 10 contra el 27, ahí está, y luego pues el 38 en su posición y el 43 en su posición. Al hacer esa fusión pues también hay un proceso de ordenación, pero básicamente lo que evitamos es estar haciendo una comparación enorme de elementos. Entonces vamos a ver esto a través de la codificación para que te quede también mucho más claro. Vamos a poner en práctica el algoritmo de Merge Sort. Fíjate, lo que vamos a hacer es hacer uso de la recursividad. Es un concepto que ya hemos venido trabajando en algunos otros algoritmos, como el de la búsqueda binaria. Pero bueno, aquí vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible para que lo entiendas. Fíjate, vamos a definir aquí en Python, nuevamente estoy en PyCharm, una función, o de hecho vamos a definir dos funciones con comportamientos independientes. La primera de ellas es dividir el arreglo que le vamos a pasar en dos. Y recuerda que
esta parte del algoritmo lo que va a hacer es buscar dividir lo más que se pueda los pequeños subarreglos que se vayan generando. Posteriormente, una vez que se llegue a ese límite de divisiones en subarreglos, vamos a ordenarlos y posteriormente pues haremos la fusión. Entonces vamos a empezar con esa parte. Nuestra función se va a llamar merge y le vamos a pasar como parámetro inicialmente pues un arreglo. Le vamos a pasar el índice inferior, le vamos a llamar left. Le vamos a pasar la mitad del arreglo y luego le vamos a pasar el límite superior con la variable right. De esta manera pues vamos a poder llevar un control de nuestras pequeñas divisiones que se van a ir generando. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es a comenzar a definir el comportamiento. Vamos a poner aquí 2 puntos. Vamos a definir una variable que le vamos a llamar n1, el cual nos va a dar el límite que nos va a permitir saber cuántos elementos va a tener mi primer subarreglo, y vamos a generar en otra variable pues cuántos elementos va a tener, digamos, el segundo subarreglo. ¿Cómo obtenemos eso? Pues vamos a tomar la variable que va a representar la mitad, le vamos a quitar el límite inferior, pero como vamos a utilizar índices que van de 0 a n-1, le vamos a sumar 1. Luego vamos a definir otra variable que le vamos a llamar n2, y ahora va a ser la diferencia entre la mitad y la parte derecha, pues para saber cuántos elementos hay ahí. Eso se lo vamos a decir con right, la variable que estamos recibiendo que tiene el límite máximo menos la mitad. Con estas dos pequeñas variables y su fórmula que tenemos por ahí, pues vamos a poder saber cuántos elementos hay de un lado u otro. Ahora vamos a generar esos pequeños subarreglos, pero lo que vamos a hacer, aquí lo voy a llamar L, voy a generar un array con un elemento 0, y recuerda que cuando tengo un array y lo multiplico por un número, me va a generar tantos elementos como el número que yo le estoy multiplicando. Por ejemplo, en este caso va a ser n1, recuerda, n1 es la cantidad de elementos que tengo a la izquierda. A este array le voy a llamar r, también voy a poner un 0 y lo voy a multiplicar por n2. Entonces va a generar dos subarreglos, uno que se va a llamar L, otro que se va a llamar R, y va a tener tantos elementos 0 como el número que yo esté multiplicando aquí. Si aquí lleva un 3, pues va a poner un arreglo de 3 elementos, pero con el valor de 0. Si lleva un 5, pues son 5 elementos con el valor de 0, y así respectivamente. Bueno, ya tenemos eso. Aquí tenemos los subarreglos. De hecho, vamos a ponerle aquí subarrays con 0. Bien, ahora vamos a definir un for que vaya desde i hasta el range de n1. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues va a recorrer ese subarray o ese primer subarray. Ok, y en este caso le vamos a decir que en mi array L, que está a la izquierda, en la posición I, le vamos a llenar con valores de mi arreglo en la posición del límite inferior más I. Es decir, los va a ir pasando a este pequeño subarreglo que tenía valores en 0. Y también lo vamos a hacer con el otro array, con el array que se llama R. Entonces vamos a definir otro for j in range de n2. Esto nos va a dar los índices, y ahora vamos a poner en el array R, en la posición
J que nos dé el array, en este caso el valor de la mitad más 1 más J. Básicamente lo que va a hacer es, lo que está a la derecha lo voy a ir pasando a este subarreglo, ¿ok? Que se llama R. Vamos a inicializar, ya acabamos, ya pasamos los valores, ¿ok? Recuerda, cuando entre la primera vez, esto lo va a partir en 2, pero luego lo vamos a llamar recursivamente para que lo vaya haciendo. Entonces, esta fórmula va a funcionar para también esas divisiones que se vayan generando. Vamos a inicializar aquí en 0 la variable, porque ya lo dividimos, J en 0. Y ahora vamos a definir un valor, vamos a ponerle K, que va a ser el valor de la izquierda, el valor inferior. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de hacer lo que es la fusión. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mientras, bueno, de hecho vamos a ponerlo así. Mientras el valor I sea menor a N1, es decir, mientras ese índice sea menor al tamaño, o sea, al máximo índice del subarreglo de la izquierda, and J sea menor al máximo índice del arreglo de la derecha, estas dos variables van a controlar el movimiento entre esos arreglos, que es lo que voy a poner. Voy a preguntar si en el arreglo L en la posición I en minúsculas, a R en la posición J, de hecho es menor o igual. Recuerda la lámina donde teníamos que una vez que se han dividido vamos a tratar de ordenarlos, porque ya no tenemos más subarreglos. Si eso sucede, en este caso aquí tenemos subarreglos, si es menor cada uno de los valores del array de la derecha respecto al de la izquierda, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a poner en nuestro array en la posición inicial, que en este caso va a ser K. ¿Por qué lo hicimos así? Porque se va a perder la referencia. Vamos a utilizar una variable temporal. Le vamos a pasar el valor de mi subarreglo en la posición inicial, en este caso mi subarreglo izquierdo, en la posición I. Y vamos a incrementar más igual a 1 la posición para que ahora vaya avanzando. Si esto se cumple, lo vaya intercambiando. Si no se cumple esto, ¿qué va a hacer? Pues significa que en lugar de ponerlo como el valor de la izquierda, va a ser el de la derecha. Entonces, en esa posición de mi elemento, vamos a poner el elemento de la derecha. Ahí está, de mi arreglo R. Posteriormente voy a incrementar la variable en 1 para que se vaya moviendo en mi arreglo de la derecha y vaya comparando. Y por último, que se salga. K más igual a 1. Ahí está. Incremente K para que pues el elemento también contra el que va comparando pues se vaya actualizando. Y hasta ahí es la función o la parte de lo que es el movimiento de los elementos. Ahora fíjate, vamos a poner otra condición una vez que ha terminado este recorrido y vamos a preguntar, mientras si I, en este caso como ya se movió de donde terminó hasta que se cumplió la condición, es menor a el tamaño máximo de mi subarreglo, bueno, mueve a la posición de mi elemento, de mi arreglo original, el valor de la izquierda. En esa posición. Incrementa la I para que vayas haciendo esta comparación e incrementa la K. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo. De hecho, vamos a copiarlo porque eso es del lado del subarreglo izquierdo. Ahora vamos a hacerlo del subarreglo derecho.
mientras en este caso esos valores sean menores a el límite de mi arreglo a la derecha, pues lo que vamos a hacer es poner el valor pero de los de la derecha y vamos a utilizar la variable j. En este caso no vamos a modificar i sino j, así j minúscula, y luego pues vamos a mover nuestra variable k. Parece un trabalenguas y la verdad es que sí, te puedes llegar a perder entre tanto movimiento entre los arreglos, pero bueno, ahora lo vamos a probar para que te quede más claro cómo está funcionando. Hasta ahí terminaría el algoritmo. Básicamente partió en dos y luego lo que hizo fue llenar subarreglos con elementos, fuimos pasando los valores para allá para cada uno de los arreglos, esta parte hace eso, y luego pues los fuimos intercambiando hacia el arreglo principal de acuerdo al valor que teníamos en nuestros arreglos temporales, y por último ordenamos los que faltaban, que es esta parte. Bueno, ahora implementemos lo que es la fusión. Le vamos a llamar a esa función merge sort. ¿Qué va a llevar? Vamos a pasarle un arreglo. Vamos a pasarle esos límites inferiores como left y right. Así. ¿Qué le vamos a decir en este método? Si mi límite en la izquierda es menor al de la derecha, ¿qué va a suceder? Pues significa que todo está en orden, está correcto, los límites son correctos, no puede ser más grande el límite de la izquierda que el de la derecha. Si eso no se cumple, pues estaría mal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular la mitad y le vamos a decir que la mitad se calcula con los valores de la izquierda más la derecha entre 2, pero no quiero decimales, entonces vamos a hacer una división al piso, así. Ok, pero fíjate, aquí vamos a decir merge sort, vamos a llamar a esa función, le vamos a pasar el arreglo, es decir, aquí vamos a empezar con la recursividad, le vamos a pasar left y right, así, es decir, vamos a pasarle el arreglo completo, luego le vamos a decir algo similar, merge sort, y luego le vamos a decir el arreglo, pero ahora digamos la parte inferior va a ser la mitad más 1 y luego le vamos a pasar el límite superior a la derecha. Con esto estamos generando esos subarreglos, estamos mandando a llamar a la función a sí misma 2 veces y esta se va a llamar a su vez tantas veces como sea necesaria. ¿Por qué? Porque cuando entre aquí va a entrar aquí y va a preguntar si esto se cumple, otra vez se va a volver a llamar, pero se va a llamar 1 y 2 veces cada vez que entre. Entonces cada una de estas se va a ejecutar tantas veces como sea necesario para ir generando esos pequeños subarreglos que vimos en la lámina. Por último va a ser el merge, que vendría siendo la función que tenemos acá en la parte de arriba. Ahí está. Una vez que ya los tengamos divididos, entonces ahora sí vamos a hacer lo que es la fusión. Que vamos a fusionar, pues vamos a fusionar el arreglo, la parte izquierda, límite izquierdo, le vamos a pasar la mitad y la parte derecha. Ok, entonces esta parte del código lo que va a hacer es dividir, así, dividir, y este lo que va a hacer es fusionar. Ok, bueno. Posteriormente, aquí ya lo vamos a dejar así. Vamos a definir una función intermedia para imprimir nuestro arreglo al final, como lo hicimos en el algoritmo anterior del insertion sort. Vamos a poner un print list y le vamos a pasar el array y le vamos a decir for y en el arreglo que nos imprima pues cada uno de los elementos, y vamos a utilizar
la variable, el atributo especial end, y vamos a poner un espacio para que automáticamente nos deje un espacio entre cada uno de los elementos. Y lo de siempre, vamos a definir ya nuestro método principal, nuestra función principal. Si el nombre de mi método, de mi línea de ejecución principal es igual a main, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar ahora sí el código. Recapitulando antes de empezar con eso: función que recorre, ordena y pasa hacia el otro, subarreglo izquierdo o derecho, y función que va dividiendo y que a su vez va dividiendo en otras partes más pequeñas utilizando recursividad. Es un concepto algo complejo al inicio. ¿Por qué? Porque hace llamadas que no vemos, pero eso es fácil luego de entender y de rastrear con las herramientas que tenemos aquí. Vamos a pasar un arreglo, como lo vimos en las láminas. Vamos a poner el valor 12, 11, 13, 5, 6 y 7. Algo así. Vamos a imprimir una leyenda. Vamos a ponerle así: arreglo original. Posteriormente lo que vamos a hacer es pues mandar llamar a la función printList. De hecho es así: printList. Vamos a pasar el arreglo. Y ahora sí, vamos a pasarle la función de merge. Merge sort. No merge, porque merge nada más ordena. Parte el arreglo en, digamos, en dos, y así sucesivamente lo va haciendo. Izquierda y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y lo va haciendo hasta que ya no pueda con más. ¿Qué le vamos a pasar? El arreglo, la posición inicial, que va a ser 0. Y la longitud del array -1. Así, length del array -1 va a ser el índice superior. ¿Por qué no le pasé length? Porque pues básicamente si esto me devuelve 7, tengo que pasarle 6. Si me devuelve 8, tengo que pasarle 7. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en Python los índices superiores es cantidad de elementos -1. Bueno, ahí está la llamada. Vuelvo a imprimir esta parte. Arreglo original, arreglo ordenado. Espero no me haya faltado nada. Creo que todo está correcto. Déjame revisar nada más aquí rápidamente. Que no me haya faltado nada. Que no se me haya ido un tabulador, porque eso es importante. Y creo que ya. Vamos a ejecutarlo. Vamos a darle en run, porque no tengo guardado una referencia. Merge sort. Ok. Ahí está. Hubo un pequeño problema. Aquí me acabo de dar cuenta que calculé mal la fórmula. Aquí no es right. ¿Por qué? Porque quiero hasta la mitad. El primer subarreglo de la izquierda va a ser hasta mid. Ok. Y el siguiente pues a la derecha es hasta right. Entonces esto fue lo que pasó. Por eso aquí me dio un error de recursión, porque no supo qué hacer. Ahora, aquí estaba viendo que al finalizar el for, yo creo que lo mejor es ponerle un print así solito, para que haga como un pequeño espacio. Ok, creo que ya no tengo errores, todo está bien ahí. Nada más fue esto. Recuerda, si lo estás repitiendo conmigo, aquí no era right, sino es mid. ¿Por qué? Porque esto es o representa el array de la izquierda, y este representa el subarray de la derecha. Ok, entonces es izquierda, derecha. Vamos a ejecutarlo y ahí está el resultado correctamente. El arreglo original, ahí está, y el arreglo ordenado. Entonces esta es una manera de implementar este algoritmo. ¿Qué pasaría si yo agrego, por ejemplo, un valor como el 20? Este arreglo inicialmente tenía 2, 4, 6 elementos, ahora tendrá 7. Los cálculos pues deberían funcionar. Vamos a ejecutarlo y ahí está. Este algoritmo es funcional. Y bueno, pues hasta aquí dejamos este video. Ya se hizo un poco largo. Gracias por verlo. Espero que te haya quedado claro. La recomendación que te doy es que vayas probando cada uno de estos pequeños bloquecitos de código para que entiendas qué es lo que va haciendo. En otros videos más adelante, ya que hayamos repasado todos estos algoritmos, te voy a mostrar cómo se puede ejecutar el paso a paso para que
puedas validar cómo es que va calculando los valores con las herramientas propias que tiene PyCharm para darle seguimiento a el código con algo que se llaman breakpoints. Bueno, gracias por estar aquí conmigo viendo este video. Nos vemos en el que sigue. Hasta pronto. Bye.